¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos. A todos los participantes y a todos los ponentes. Gracias por sacar un poco de tiempo para poder realizar este webinar, que espero que sea muy interesante para todos y que todos podamos sacar provecho de eso. Para eso vamos a contar, os quiero comentar también que dentro del objetivo que tenemos en la Cámara de Comercio, es contar con expertos, y este va a ser el primer webinar que celebramos de una serie que hemos llamado Almería en Marcha. Con esto queremos contribuir a que todas las empresas puedan sacarse una idea de en qué situación estamos y cuáles son los pasos a seguir. Para eso contamos con expertos muy importantes, componentes muy importantes esta mañana. En definitiva, lo que queremos conseguir es que Almería no se pare. Antes de nada, quiero dar las gracias por su inestimable colaboración al Colegio de Economistas de Almería, la total disposición y la rápida respuesta que tuvimos de parte de su decana, Ana Moreno, para programar este encuentro. Decana, gracias, muchas gracias por tu apoyo y tu disposición a todo, que podamos transmitir a nuestras empresas de Almería todo lo que vosotros podéis hacer desde el Colegio de Economistas. Quiero también agradecer, no puede ser de otra forma, a los restos de los ponentes, como David Uclés, que es del Colegio de Economistas también, de la Junta Directiva. Queremos también a Andrés Montiel. También queremos darle las gracias también a Andrés Montiel por su tiempo y agradecerle mucho que esté con nosotros esta mañana. Como todos sabemos y como todos hemos sufrido en este tiempo, hemos pasado por una época bastante complicada y ahora nos toca pasar por una época también complicada desde el punto de vista económico, ya que la pandemia de salud parece ser que está un poco paralizada y está controlada, algo que queríamos, que era prioritario para nosotros. No entendíamos que pudiéramos hablar de economía mientras que no tuviéramos controlada la pandemia de salud. También ahora los ponentes nos irán con mucha más claridad y con mucha más precisión, algo que es importantísimo para nosotros. Nosotros en el año 2019 el Producto Interior Bruto de la provincia había crecido un 2%, aproximadamente el 9,4% de la producción de Andalucía, algo muy importante y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Después de toda esta pandemia que estamos sufriendo, de todos estos problemas que estamos sufriendo, creemos que el Producto Interior Bruto de Andalucía se va a resentir y posiblemente se resienta por encima de entre 5 y 7 puntos. No quiero enrollarme tampoco demasiado, porque lo que de verdad necesitamos y lo que queremos todos es escuchar a los ponentes, que nos van a clarificar muchísimo todo, que nos van a ayudar muchísimo a clarificar toda la situación económica que tenemos en Almería, en qué situación estamos ahora mismo y qué prevén ellos que va a pasar para futuro. Sin más, yo quiero darle paso a que nos va a hablar un poco de la radiografía general de la economía almeriense, a David Uclés Aguilera, vocal del Colegio de Economistas, Innovación Agroalimentaria de Cajamar. Por favor, David, cuando tú quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, pues he preparado una pequeña presentación para que se vean algunos gráficos. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Espero no irme por las ramas así también, porque los que me conocen saben que yo sin guión soy capaz de estar hablando durante horas y horas. No sé si se está viendo. Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues la idea de partida era, bueno, ¿hay algún faro en este mar en el que nos estamos encontrando? Si lo pensamos en términos náuticos, la economía española y la almeriense en particular se había estado moviendo en los últimos años en un mar relativamente calmado, con muchos factores a favor, ¿no? Éramos un barco de vela y llevábamos el viento de cola. Pero en los últimos tiempos, antes de que se produjera la pandemia, vimos que el mar empezaba a picarse un poco, que el viento empezaba a venirnos un poco más por proa, y con todo y con eso el barco seguía avanzando. Pero de pronto llegó el COVID y nos encontramos que la tormenta se descargó de golpe sobre nosotros, ¿no? Y me gustaba la imagen de ese faro, porque es verdad que sí que hay un faro, y ya les adelanto, spoiler, es el faro de siempre.
el que sigue aguantando el temporal. Es importante ponernos en perspectiva. Miren, esto es un gráfico que solemos hacer en el servicio de estudios de Cajamar, en el que vamos representando qué dicen los expertos o qué creen los expertos que va a pasar con el PIB de la economía española. En la línea más oscura tienen las distintas previsiones que se hicieron sobre el comportamiento del PIB de España durante el año 2020 y en la línea más clara sobre 2021. Si se fijan, en marzo de 2020 todavía las previsiones estaban en torno a un crecimiento del 1,5, 1,6 para el año 2020. En mayo, con toda la pandemia ya desarrollada y habiendo estado 2 meses encerrados en casa, pues esa previsión promedio se fue al menos 9,5. Es decir, estamos hablando de una caída del PIB que casi está en el ámbito de la depresión, que suele considerarse en el 10%, para el caso español, ¿vale? La buena noticia la tienen justo arriba, porque la previsión para el año 2021 inmediatamente ha pasado del 1,6, le han dado vuelta a los guarismos y ahora es del 6,1. Es decir, lo que está previéndose es una salida rápida de la economía española que por desgracia no nos va a poner en el mismo nivel que estábamos antes de la pandemia, es decir, llegaríamos a superar ese nivel ya en el año 2022. En este sentido, desde el Colegio de Economistas se viene realizando mensualmente un panel de indicadores económicos. Aquí tienen los últimos datos actualizados, en donde pueden ver pues que muchas de las variables están presentando tasas interanuales negativas. La mayor parte de los indicadores ahora mismo están en abril, marzo, abril, mayo, y claro, pues están reflejando la situación en la que nos hemos encontrado. Como eso es muy difícil de ver, vamos a concentrarnos en 2 o 3 variables que son bastante representativas. Aquí tienen la tasa de variación interanual de los viajeros alojados y las pernoctaciones. Como ven, en abril se va al menos 100%. Es decir, hemos pasado a tener 0 pernoctaciones y 0 viajeros alojados, por la simple razón de que todo el sector está cerrado. Es decir, el sector turismo es probablemente el principal damnificado de esta situación. El sector inmobiliario, pues como ven, iba muy bien. En enero y febrero la columna clara es la del año 2020. En enero y febrero estaba por encima los mismos meses del año anterior, sin embargo, marzo y abril ha caído. Pero fíjense, y ahora Andrés imagino que hará hincapié en eso, que no se ha ido a cero. Ha caído drásticamente, pero ha mantenido un nivel interesante la compraventa de viviendas, teniendo en cuenta que estaba la economía cerrada. Un indicador del consumo de las familias pues es la matriculación de turismos. Y fíjense como aquí sí, en abril prácticamente nos vamos a cero, pero sin embargo en mayo pues la cosa repunta, ¿no? Parece que la matriculación, a pesar de todo, ha repuntado. Si viéramos las motocicletas, este repunte es mucho mayor. Y creo que tiene que ver con una de las cuestiones que probablemente salgan a lo largo de la mañana y son los cambios que se están produciendo, que probablemente sean cambios de largo plazo en el comportamiento de los consumidores. Avanzando, la debilidad de la demanda se puede ver en esta situación del IPC. Como ven, llevamos 2 meses con inflación negativa, es decir, estamos prácticamente en deflación. Veremos en el mes de junio si la apertura del sector turístico y el desconfinamiento pues hacen que la inflación vuelva a tener un crecimiento importante. La inflación es una variable curiosa, porque es importante que haya algo de inflación, porque las expectativas entonces funcionan, decir, oye, mejor compro ahora que no dentro de un año, y no es bueno que sea negativa, por el contrario, porque si yo espero que los precios sigan bajando, pues yo no compraré ahora, me esperaré a comprar el año que viene o dentro de 5 meses que los precios estarán más bajos. Retenemos el consumo y les recuerdo, el PIB, una de las fórmulas es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, pero el consumo suma. Es decir, si quitamos el consumo o retraemos el consumo, estamos detrayendo crecimiento del Producto Interior Bruto.
Donde se ha visto también muy claramente y muy rápidamente los efectos del COVID ha sido en el mercado de trabajo. Aquí los datos nos llegan hasta mayo y podemos ver cómo el paro registrado, que iba en enero y febrero por debajo de los datos del año anterior, de 2019, pues de pronto ha repuntado de manera importante. Y a su vez, la afiliación a la Seguridad Social, que fíjense, iba no bien, iba muy por encima del año 2019, de pronto en marzo pues ha caído de manera importante, ¿no? Vamos a ver si el repunte conseguimos que sea rápido, pues esperemos que el mercado de trabajo también responda de manera rápida. Y esta noticia pues no es de las mejores, ¿no? Si ven, esta es la matriculación de vehículos industriales, que es un indicador típico de la inversión. Y como pueden ver, ya en enero y febrero no estaba bien, ¿vale? Pero marzo, abril y mayo prácticamente se ha estancado. Entonces, si esto de verdad está reflejando el comportamiento de la inversión, claro, la inversión ante la incertidumbre se queda quieta. Y les recuerdo que la inversión es crecimiento de futuro, es PIB de futuro. Entonces, tener la inversión bloqueada, pues no es precisamente una buena noticia. ¿Y cuál es el faro? Pues como les decía, el faro al final es el de siempre, es las frutas y hortalizas. Fíjense, este es el volumen de exportación en dinero, en miles de euros, comparado mes con mes. Eso lo tenemos hasta marzo, pero como pueden ver, en enero se mejoró, en febrero se mejoró y en marzo se mejoró. Dado que el sector era un sector de los críticos, pues no cerró durante la crisis. Sí ha tenido un aumento importante de los costes, de algunos costes, sobre todo la mano de obra, que han tenido que ajustarla. Tenemos también suerte en el sentido que nos ha tocado todo esto a final de campaña y no en pleno desarrollo de la misma, y por lo tanto, como elemento vertebrador a partir del cual volvamos a generar una actividad económica de fondo que nos permita crecer, pues como en el año 2009 el sector de la agricultura parece que va a estar ahí para que podamos utilizarlo de agarre. Y la última transparencia que les quiero poner antes de que pasemos a debatir es esta, para poner en perspectiva esta crisis con la que pasamos en 2009. Esto es la búsqueda del término crisis en Google a lo largo de los años, desde 2004 hasta hoy mismo, porque este gráfico lo hemos sacado esta mañana. Como pueden ver, el 100%, es decir, la mayor intensidad de la búsqueda del término crisis se produjo pues a finales del año 2008, y se mantuvo en unos niveles muy elevados prácticamente hasta bien entrado el año 2015. Y miren lo que ha ocurrido aquí. Aquí tenemos un repunte muy importante, pero muy corto, y también una caída muy rápida y muy corta. Es decir, si esto lo pudiéramos utilizar, que no se puede hacer, pero si lo pudiéramos utilizar como un proxy de cómo va a ser la crisis, pues parece que nos hemos preocupado mucho durante muy poco tiempo, ya parece que no es nuestra principal preocupación y, hombre, eso es una buena noticia, en el sentido de que nosotros nos comportamos en relación a las expectativas que tenemos. Si creemos que vamos a estar en crisis, actuaremos pensando que estamos en crisis, no consumiremos productos que tengan un porcentaje importante de repercusión en nuestro presupuesto, y si somos inversores retrasaremos nuestras inversiones y por lo tanto el PIB no funcionará en la medida que todos estamos deseando. Yo creo que, a modo de resumen, para no alargarme mucho más, creo que esta crisis no es como la de 2009. Para empezar, no va a tener la misma duración. Para seguir, el sistema financiero no es la fuente de la crisis. Esto es una crisis que viene desde fuera y en la que nosotros nos hemos decidido como sociedad a entrar en ella. Es decir, hemos preferido estar sanos a tener una economía más saneada y creo que hemos tomado la buena decisión, dicho sea de paso. Creo que es una crisis y como tal va a haber cosas que cambien en el futuro y de eso podremos hablar. Y por último, creo que hablar de post-COVID es demasiado acelerado, porque el COVID va a estar con nosotros, o la COVID, que es la enfermedad, va a estar con nosotros probablemente durante un año, año y pico, hasta que consigamos una vacuna. Y aunque la economía sea a partir de ahora nuestra principal preocupación, no debemos dejar de vigilar por el retrovisor, no vayamos a encontrarnos un repunte de la enfermedad que nos obligue
a volver a parar la economía, y eso ya sí que sería bastante más serio. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Suscribo muchísimas de las cosas de las que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver con la crisis del 2009, eso lo tenemos claro. Es otra crisis mucho más profunda y que ha afectado a la salud, algo que nos toca el punto débil de cada ser humano. Algo que no pasó con la del 2009, gracias a Dios. Bueno, ahora va a intervenir Andrés Montiel. Andrés Montiel es tesorero del Colegio de Economistas y es gerente de Fomento del Sureste. Nos va a hablar un poco del comportamiento y de la evolución del sector inmobiliario. Yo creo que nadie mejor que él, es una persona que está muy metida, nos va a indicar un sector tan importante junto con los otros, pero el sector inmobiliario es importantísimo también en Almería, y espero que Andrés nos va a dejar cosas muy claras, que lo vamos a entender todos. Gracias, Andrés, y cuando tú quieras. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por tener la oportunidad de poder decir unas palabras y dar un poquito de visión de lo que puede ser del faro, ¿no? Intentar iluminar el faro y dar un poquito de calor a esa llama, ¿no? Para que todos sepamos hacia dónde ir. Hemos visto que la crisis ha afectado a todos los sectores. No podemos decir que algunos han quedado inmunes, todos les ha tocado, unos más, otros menos, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, pues el comercio minorista, la restauración, el turismo. Fijaros en las compañías aéreas, ¿no? Y ha sido una debacle. Esos pues, tienen que tener, está en una situación ahora que supongo que lo que tienen que pensar es en el futuro, en que esto cabe y buscar planes de contingencia, ¿no? Si es verdad, han sido 3 meses muy duros, ahora se está empezando a ver un poquito la luz y tenemos siempre la amenaza del retorno en octubre del dichoso bicho, que veremos si llega o no llega, ¿no? Pero por otra parte hemos visto, de hecho, la construcción ha estado operativa y ha estado trabajando durante toda la época de coronavirus, excepto los 15 días de confinamiento. Almería veíamos hace ya 3 o 4 años que están empezando a aparecer otra vez las grúas, vemos la zona de la Vega de acá, la zona de Torre Cárdenas, algunos barrios aledaños que se ven grúas, que se ven operaciones, que se ven carteles de todo vendido, fases, una fase, otra fase. Parece que el futuro era prometedor y ahora tenemos un pequeño parón, pero pensemos que esto es momentáneo y luego se irá adelante. La construcción es muy importante. Estamos hablando del problema con el paro que se ha incrementado de forma radical. El factor trabajo, es muy difícil hacer la construcción en teletrabajo, ¿no? Tenemos sectores de servicios, sectores que sí, que tú puedes hacer un teletrabajo y aunque no vean, aunque tengamos la sensación de que no se está trabajando, que no se está produciéndose, hay mucha gente que desde su casa pues, está en teletrabajo y está aportando al PIB, ¿no? Eso sí ha sido la reducción, por eso muy alta, el 9%, pero si lo pensamos, la sensación que teníamos es que no se estaba haciendo nada en España, y en cambio se estaba haciendo pensando en el 91% restante sigue activo, ¿no? O sea, sí es verdad que se tiene que ver. David, yo creo que en eso estamos todos conformes, es que va a haber un cambio de valores, ¿no? Ahora nos hemos planteado el tema de la salud, una importancia trascendental a la salud como debe ser, que es lo importante, porque ¿de qué te sirve trabajar y tener dinero si el día de mañana no tienes salud, ¿no? Esto es una apuesta a largo plazo. La salud le hemos dado la trascendencia que tiene, ¿no? Y agradecer a los sanitarios y a todos los servicios cómo se han volcado los demás, ¿no? Por otro lado, también se ha valorado lo que es la vivienda. Entiendo que después de estar 3 meses en tu casa, te das cuenta si te falta vivienda, si te sobra vivienda, si es fácil convivir con 2 baños o mejor, depende, ¿no? Y si ya tienes niños, pues se acabó. Y tienes que hacer teletrabajo, tienes que compaginar los niños que están en casa, porque antes estaban en el colegio, pero ahora están en casa, a tu marido o a tu mujer. Entonces, yo creo que se han empezado a valorar lo que son los espacios, lo que son el tener una terraza grande, el tener un jardín, el tener algo de esparcimiento que tú puedas desahogarte y vivir en casa. Estamos acostumbrados al menos en mi caso, era que salía de mi casa a las 8:30 y volvía a las 9:30, iba a comer a mediodía, pero realmente cuando estaba los fines de semana y poco, ¿no? Pues, por el clima que tiene,
es muy dado a hacer muchas actividades fuera de exteriores, ¿no? Entonces yo creo que eso, que ahí vamos a tener un cambio de criterio y vamos a valorar más lo que es una buena vivienda y algo de espacio, ¿no? Por parte de los promotores, lo que estamos pidiendo es intentar que se reduzcan los impuestos. Nosotros tenemos lo que es la labor promoción inmobiliaria, desde que compras el suelo hasta que entrega la vivienda, tienen, aparte de una burocracia dura y complicada, tienes muchísimos impuestos. Tú tienes, cuando compras el suelo, tienes que pagar el impuesto a acto jurídico documentado. Luego, cuando tú pides la licencia de obra, tienes que pagar el impuesto de construcciones y obras, que es el 4%. El IBI, durante el tiempo que tienes el solar inactivo. La tasa de licencia urbanística, que es el 0,4. La tasa de primera ocupación, que es el 0,2. Luego, en acto jurídico documentado estamos pagando la compra de terreno, 1,5%. Segregación, otro 1,5%. Obra nueva, otro 1,5%. División horizontal, otro 1,5%. Préstamo hipotecario, en el caso que necesites el préstamo para poder financiar la obra, otro 1,5%. Escritura de venta, otro 1,5%. Estamos hablando del 7,5% solamente en actos jurídicos documentados. A esto hay que sumar el IVA. Bien, es un IVA del 10%, porque estamos hablando de una vivienda. Con lo cual, el margen que nos queda para poder ajustar el precio es muy pequeño. Entonces, habría que ver alguna forma de reducir esto, este escalonamiento, esta escalada de impuestos que van uno tras otro, ¿no? En Almería tenemos de hecho me está intentando ayudar, tenemos el Plan General de Ordenación Urbana del año 1997. Estamos en 2000, en 2020, y es del 97. O sea, está totalmente desfasado. Pero es que el del 2020, 2021, ni se le espera ni va a llegar. Porque no se está trabajando en él. Entonces, pues es lo que tenemos. Y es verdad que hay zonas muy claras de expansión, pero hay otras que se podían fomentar y que no van a salir adelante pues porque no están así contempladas. Como empresario, pues yo qué sé, ayer hubo la compra empresarial de la COE y siempre todos se quejan de la falta de seguridad jurídica, ¿no? Nosotros tenemos que empiezas con una norma norma del juego y en mitad de la partida te las cambian. Eso habría que estudiar también y ver una más estabilidad en cuanto a las leyes. Ayer oyendo a Ana Botín de Banco Santander decía que nos encontramos, y yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos, ¿no? Ahora mismo estamos en estado de shock y hasta que no nos espabilemos vamos a seguir en estado de shock. Es lo importante cambiar la actitud, el pensar en positivo y ver qué podemos aportar y cómo podemos salir de este estado y aceptar lo que viene y seguir para adelante, ¿no? A mí el sector turístico es de lo que yo creo que Almería nos va a afectar muchísimo. En Almería, ayer hablando con David, me parece que está en torno al 11% del PIB. En España también, en España es una normalidad, está en el 12%. Es similar en España que en el resto de Almería. Pero es que Almería, por todo lo que trae el sector turístico, habría que fomentarlo y buscar algún tipo de ayuda por parte del gobierno, ¿no? Hay que pensar en los jóvenes, en el futuro de los jóvenes, en intentar darles empleo y también darles una vivienda digna, ¿no? En la VPO, en su momento, fue una buena ayuda. Lo que pasa es que la VPO ahora mismo se queda totalmente descafeinada. La VPO lo único que tiene es una limitación en el precio. Tienes un precio cerrado, pues no tiene ningún tipo de ayuda. Antes estaba a fondo perdido, que te daban una parte del préstamo, que tenías una subvención de los intereses, todo eso se ha dejado. Lo único que tienes es un precio. Entonces, en una zona donde el precio de la vivienda está por encima de la VPO, sí puede ser interesante para entrar a los jóvenes. Pero en la mayoría de los sitios nos encontramos que el precio de vivienda libre es menor que el de la VPO, entonces no tiene salida. Yo creo que habría que estudiar, si se quiere favorecer el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, que el gobierno ponga dinero, que ponga algún tipo de ayuda, como antes existía y como siempre ha habido históricamente en España, una ayuda a los más necesitados para comprar la vivienda, tener la vivienda, bien subvencionando los intereses, bien pagando una parte de los impuestos que tienen o algún tipo de este tipo, ¿no?
con respecto a David, yo creo que este año, esta crisis, y estoy con él por completo, es que es diferente del 2007. En esta crisis los bancos están operativos, los bancos están con ganas de dar préstamos, que fue lo que nos pasó, que fue lo contrario que nos pasó en el 96, en el 97, se cerró la puerta de los préstamos, nos encontramos todos que tenías que, para llegar al préstamo estaba cerrado, o sea, las condiciones de todos los gastos que habían sido a la hora del préstamo sin contar con las coberturas suficientes por parte del comprador e incluso financiando más de lo que debían, pasaron al extremo opuesto. Entonces ya o eras funcionario y tenías el 20% de la renta disponible para el préstamo, una serie de requisitos es difícil de tener, o no te lo daban, ¿no? Entonces ahora mismo no, ahora mismo la política y la política que tenemos con los bancos es que al revés, están activos y están proactivos a facilitar el préstamo para comprar vivienda y el de Euribor no puede estar en estos momentos. Estamos ahora en negativo, ¿no? Con lo cual el interés es muy reducido. Yo creo que eso hay que aprovechar ese momento. Y no sé, tengo aquí alguna cosa más apuntada, pero si os parece bien, lo dejamos luego para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que sí, o sea, hay una cosa que es evidente, ¿no? Que ya vemos las grúas, como tú dices, y eso nos da un poco de alegría. Yo creo que la construcción, el tema inmobiliario, cuando empezábamos a recuperarnos un poquito, porque quien sufrió más en el 2008 fue, sin lugar a dudas, el sector inmobiliario. Cuando empezábamos a recuperarnos un poquito, pues nos viene el COVID, o sea que no nos ha dado tiempo casi a recuperarnos cuando nos ha pillado el COVID, pero estoy seguro que los promotores de Almería sois promotores que lleváis muchos años, que sabéis lo que hacéis. Hubo una época que la mayoría del mundo, de la gente que se hizo promotor pues eran agricultores, unos, otros, de todo, pero los que de verdad sois promotores estáis ahí estáis, vais a seguir haciendo viviendas sin lugar a dudas y estamos encantados. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por todo y muy interesante todo lo que nos has contado y ahora esperemos las preguntas. Bueno, y ahora pues para terminar con todos los ponentes tenemos a Ana Moreno que nos va a hablar sobre las medidas para sobrevivir y crecer después del COVID-19. O sea, casi tienes una bola de cristal. Ana, quiero agradecerte de nuevo, que antes lo he hecho, pero te lo quiero agradecer también porque de verdad, por tu predisposición a que sea el Colegio de Economistas el que abra este foro que intentamos abrir desde Almería y tú, desde siempre, desde que contamos contigo, que dijiste adelante, lo que haga falta nos tenéis a vuestra disposición. Quiero agradecértelo personalmente y pienso que nos vas a aportar muchas cosas. Ana también, aparte de ser la decana del Colegio de Economistas, es socia también del grupo de auditores públicos. O sea que nos va a aportar muchas cosas muy interesantes. Ana, cuando tú quieras. A ver, ahora sí, estaba silenciada. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero me gustaría saludar a los miembros del Pleno de la Cámara de Comercio que estéis por ahí y, como no, a su presidente Jerónimo, al que todo lo contrario, los agradecidos somos nosotros, pues nos habéis dado la oportunidad de poner en valor a los economistas estando en este encuentro. Llamarnos expertos, bueno, a mí me da un poco de rubor. Y bueno, lo que sí que desde luego que queremos aportaros cosas. Yo creo que esto es más un encuentro de reflexión que de bola de cristal. Yo también siempre digo que los economistas, o muchos de ellos, entre los que yo me incluyo, casi que contamos mejor la historia de lo ocurrido que predecimos el futuro. De hecho, desde luego, en nuestro último barómetro que presentamos en el mes de febrero, si bien había como un poquito de indicios, no nos lo queríamos creer, pero desde luego para nada augurábamos una crisis como esta, que como muy bien habéis dicho todo y que comparto totalmente, no tiene nada que ver con la crisis del año 2009 o 2008, según quien la mire. Esto ha sido una crisis de oferta y demanda. Para que haya demanda tiene que haber producción y en esta ocasión la economía se ha cerrado por decretazo. Así ha sido. Y entonces, pues desde luego no tiene nada que ver, pero bueno, luego por otra parte sí que, y viendo ya esas predicciones que nos ha dejado David, que nos auguran un poquito de optimismo,
pues yo creo que será quizás más fácil salir de ella que en la otra ocasión. Yo, bueno, en esta saluda inicial y antes de entrar un poco a las reflexiones que yo quiero trasladar, también comentaros que, bueno, que como a todos, pues esto nos ha pillado de esta manera totalmente inesperada a nivel de organización. Pues bueno, el colegio es lo que es, hemos ido de la mano de nuestro Consejo General, que de verdad tenemos que agradecerle mucho. Hemos estado continuamente en interacción con operadores importantísimos, desde ministros de Economía, ministro de la Seguridad Social, todo a través de encuentros que se han hecho con líderes, como he dicho. Y yo, bueno, tuvimos también con el presidente de la COE, y destacaría también el encuentro que tuvimos con el presidente de las Cámaras de Comercio de España, con José Luis Bonet, con el que, bueno, creo que hay cierto compromiso por parte de nuestro presidente del Consejo, pues bueno, de que haya una relación más continua. Y yo lo mismo lanzo aquí, igual que nos habéis llamado, que estaremos encantados de tener encuentros más frecuentes y, bueno, y aportar todo lo que podamos. Bueno, dicho eso, y después de, bueno, del panorama que nos ha pintado mi compañero David, a los que también desde luego quiero agradecer tanto a David Uplés como a Andrés Montiel que me hayan querido acompañar. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que David ha comentado que aún no tenemos un post-COVID, es algo que comparto totalmente. Aquí, como he dicho, tampoco pretendemos dar una solución, no tengo una bola de cristal, Jerónimo, ojalá la tuviera, pero lo que sí que quiero es trasladaros eso, reflexiones y sobre todo en qué términos estamos trabajando los economistas desde el Consejo General. Es difícil cuantificar cuáles son esos efectos económicos, pero sí que tenemos claro que desde luego pues, va a afectar de una forma, y está afectando de una forma muy virulenta a la empresa y al empleo. En nuestro caso, en el caso de nuestra provincia, lógicamente pues afectará más a lo que es el turismo, a la restauración, pequeño comercio, y en general empresas pymes de reducida dimensión. Creo, no obstante, que es importante no olvidar cuál ha sido el origen de todo esto que ha sido la crisis sanitaria y que nos ha llevado a esta crisis económica, donde, bueno, pues el objetivo principal ha sido salvar vidas, que creo que también ya lo habéis dicho, y eso está clarísimo, pero ahora lo que nos toca es ponernos a salvar empresas y salvar empleo, eso es importantísimo. Yo creo que no vamos a entrar aquí a debatir en el modo de gestión de esta crisis, yo creo que no es el objetivo de este encuentro, pero sí es verdad que se han tomado muchas medidas para paliar el impacto económico de la crisis y que en muchos casos pues, no han parecido insuficientes, y así se ha ido trasladando continuamente tanto desde los colegios como desde el Consejo General. Hasta ahora pues, las medidas habían ido adoptadas a paliar esos efectos inmediatos ocasionados por el parón obligado de la economía. Las empresas, yo tengo clarísimo, y yo creo que también desde el colegio y consejo, que las empresas son la clave de la solución y son a ellas las que hay que inyectarlas de liquidez, y algo que, bueno, que se ha tratado de hacer a través de esos avales, líneas de avales, préstamos ICO y de los ERTE, pero que seguramente pues, no hayan sido todos los contundentes que tenían que haber sido. Las previsiones a nivel, ya no me refiero a las de provincia, sino a nivel del Estado, ya las sabemos, son tremendas, ¿no? En cuanto a la pérdida a cuánto puede llegar la pérdida del PIB, que se baraja entre un 7 y un 14%. El desempleo pues, puede alcanzar cifras increíbles y nuestra deuda pública pues también, si ya la teníamos elevada antes de esta crisis, pues se puede elevar un poco más. Y lo único es que esperemos que esto sea una situación coyuntural, lo que lo haría menos problemático que si se nos quedara enquistado este problema en nuestra economía. Luego, por nuestra parte, está claro que el apoyo tiene que venir fundamentalmente en esa ayuda a la empresa. Entonces, bueno, mi idea era ver un poco, partiendo de esa situación en la que nos encontramos, cómo entendemos nosotros que como empresa debemos de actuar para, digamos, minimizar los efectos de esta crisis
en nuestras empresas y en muchos casos también salvaguardar nuestras responsabilidades. Entonces, yo creo que la preocupación por las empresas es altísima, todas se van a tener que adaptar también, y ya lo están haciendo, lo hemos dicho, incluso las empresas agrícolas que han seguido funcionando, pues han tenido que incurrir en muchísimos más costes pues para garantizar la seguridad, para establecer los turnos de trabajo, es decir, todo esto está conllevando a que las empresas estén sometidas a unos retos y sobre todo a unos costes más importantes. Ya mismo también tenemos que barajar y tenemos que ser muy conscientes y además ser muy realistas, porque yo creo que en estos momentos esconder la realidad yo creo que no ayuda. Tenemos que ver cuál es el impacto que están sufriendo nuestras empresas en nuestras cuentas y qué nos va a suponer. Y para ello nosotros consideramos que es importantísimo hacer en estos momentos diagnósticos de cuál es la situación real de la empresa, sobre todo desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista estratégico, es decir, es de vital importancia y primordial el hecho de que lo primero que hay que hacer, cualquier empresa ahora que vuelva ya a su actividad, tiene que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Habrá que retomar cuáles eran los planes de negocio, analizar cuáles son los pronósticos hacia el futuro y adaptar esos planes de negocio a la situación actual. Nosotros mismos lo estamos pidiendo a nuestras empresas, como ha comentado Jerónimo, soy auditora de cuentas y yo lo primero que le estoy pidiendo a mis clientes son los planes de negocio actualizados. Se va a dar la posibilidad de que aumenten las redes online de las empresas, tiene que haber una transformación digital, eso es incuestionable, esto ha venido a quedarse. Y otro tema muy interesante en cuanto a la estrategia es el optar al teletrabajo como forma alternativa de trabajo siempre que sea posible. Yo sé que no todas las empresas pueden asimilarlo, pero en la medida que se pueda, yo creo que puede suponer un importante ahorro en costes, puede ayudar a conciliar la vida familiar y puede afectar positivamente en la productividad de las empresas. Yo creo que son medidas importantes a tener en cuenta en el momento en el que nos encontramos. Y en cuanto a medidas financieras, como he dicho, yo creo que ahora mismo es importantísimo pues, realizar un diagnóstico de cuál es la situación financiera de la empresa, analizando sus cuentas respecto a su tesorería, en la solvencia, el endeudamiento, utilizar el estado de flujos de efectivo que todas las empresas, las de cierto tamaño, tienen que hacer, analizar con cierta periodicidad en nuestra cuenta de resultados para que podamos corregir los problemas que detectemos a tiempo. Otro asunto a tener en cuenta, porque esto puede tener cierta importancia, el revisar el endeudamiento que tenemos, qué préstamos tenemos avalados con garantías personales. Revisar nuestros pedidos de futuro, esto va muy ligado a lo que es la revisión del plan de negocio, renegociar nuestras condiciones de pago con los clientes, ver cuál es la situación del personal que tenemos en la empresa, cuánto es fijo, valorar posibles costes de despido, acceso a fuentes de financiación externa, y aquí lógicamente es muy importante también en el punto en el que nos encontramos, que todavía tenemos medidas que se han establecido con motivo de la crisis del COVID que todavía podemos aplicar. Yo creo que aquí sería interesante hacer, siempre contando con los expertos, y esto lo voy a reiterar muchas veces porque además soy decana de un colegio profesional y yo también tengo que poner en valor el trabajo que hacen nuestros profesionales. Y creo que es muy importante que en este momento, si las empresas no cuentan con profesionales, que lo busquen y que hagan ese diagnóstico y que vean en qué punto se encuentran para ver a qué tipo de medidas se pueden acoger para, como he dicho, minimizar los riesgos. Dentro de lo que son las medidas, que por supuesto yo ahora aquí no voy a mencionar la infinidad de medidas que ha sacado nuestro gobierno, que muchas de ellas, repito, creo que han sido necesarias, pero que nos han obligado
a estar leyendo continuamente. Nos hemos acostado y despertado con BOE tratando de actualizar información, de mantener lo más informado posible, precisamente para minimizar esa inseguridad jurídica que también ha comentado Andrés, que tan importante es para la empresa a la hora de tomar decisiones. Entonces, haciendo un brevísimo repaso, sobre todo por cuestiones que todavía están en vigor y que puedan aprovechar las empresas, pues bueno, en el tema de los ERTEs, bueno, eso ya está hecho. Se supone que van a estar en vigencia hasta finales de junio, que es lo que ahora mismo está aprobado. Desde luego, por parte nuestra, de nuestro Consejo General, estamos pidiendo que esas fechas se prorroguen, sobre todo para los sectores más afectados. Porque si no, nos tememos lo peor. Es decir, si obligan al mantenimiento del empleo durante 6 meses, una vez se levante esa fecha del 30 de junio, pues para sectores que todavía no estén ni siquiera en plena actividad, sino a media actividad, va a ser muy difícil el mantenimiento de ese empleo y se van a ver abocadas a situaciones que no queremos. Con lo cual, pues bueno, pues esperemos que en este sentido se amplíen los plazos. Respecto a las líneas de avales, siguen ahí, se pueden solicitar todavía hasta el 30 de septiembre. Es una forma de financiación que, si se negocia bien con las entidades de crédito, pues bueno, pues puede dar cierto alivio, ¿no?, a situaciones de liquidez que por retraso en cobros, por empezar a retomar la actividad, pues lo que digo, es decir, que están ahí. Lo que sí os quiero trasladar en una charla que tuvimos con el presidente de ICO, en el que, bueno, que siempre nos dijeran, nos advirtieron que no permitiéramos que las entidades financieras abusaran para nada de este tipo de préstamos, es decir, obligándonos a contratar otro tipo de servicios, y que, bueno, y que negociemos incluso plazos más amplios de carencia, buenas condiciones y, en definitiva, que se trasladara el beneficio del aval más al deudor, ¿no?, a la empresa, que es quien de verdad, como he dicho, creo que necesita el dinero. En este caso, bueno, pues un poquito de agilidad, porque todavía, según los datos que dio el ICO, yo me los saqué ayer, y los datos que traslada el ICO a principios de junio, de los 100.000 millones de euros, todavía restarían, puesto que se habían avalado un total de 48.200 euros, con lo cual hasta los 100.000 todavía queda. Me imagino que esto, como no lo tengo actualizado a día de hoy, habrá algo más. De esos ICO, lo digo porque también es una cuestión curiosa, quien más ha solicitado estas líneas de avales por sectores, lógicamente ha sido el turismo, y por detrás la construcción e infraestructura. Repito, yo todavía, si fuera empresa, lo intentaría. Aseguraros la entidad financiera con la que vayáis a trabajar, para que sea una entidad que haya firmado el acuerdo marco, y, por supuesto, aseguraros de cumplir los requisitos y de preparar un buen informe económico-financiero, que para eso estamos los economistas. Había otras medidas que también yo creo que ha comentado o que las reivindica Andrés como empresario, que son las medidas tributarias. Sí que es verdad que se han tomado ciertas medidas tributarias por parte del Gobierno, pero que igualmente hemos considerado insuficientes. Es decir, a los aplazamientos se han podido acoger empresas que facturaban menos de 600.000 euros. Pero ahí sí queda pendiente otra medida que también puede ayudar a inyectar liquidez, aunque sea de una manera indirecta, no tener que desembolsar, que es la modalidad del pago de los impuestos, de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, para aquellas empresas que facturan hasta 6 millones de euros y que no han podido acogerse a la modalidad en la forma del cálculo, de la cual puede resultar bastante ventajosa, y que todavía se podría hacer para los pagos de
de octubre y de diciembre. También hay medidas autonómicas, que creo que también, Andrea, habías comentado algo, como creo que hay aplazamientos, es decir, hay que revisar, o sea, yo aconsejaría, una vez más, digo que hagáis una lista, esto hay que hacer una listilla de cosas, ¿no? Y si nivel de qué nos podemos beneficiar, pues hay medidas tomadas a nivel también de comunidades, en nuestro caso sería de la Junta de Andalucía, sobre aplazamientos, en el caso de impuestos de transmisión y actos jurídicos documentados. Con lo cual yo creo que es también interesante que se revisen todo ese tipo de medidas. Pues bien, hasta ahora hemos hecho un diagnóstico de nuestra empresa, hemos visto a qué medidas nos podemos acoger y yendo un poquito más adelante y es donde no queremos llegar, pero puede que se dé el caso que todas esas medidas no sean suficientes para, digamos, ayudarnos a mantener nuestra sociedad viva. Entonces, yo sí quiero dejar aquí, puesto que también esto lo estamos trabajando mucho desde colegio y consejo, sobre todo previendo, poniéndonos en el escenario peor, ¿no?, de la situación, y que habrá empresas que, si desde luego no nos amplían los ERTE y no dan más ayuda, pues a lo mejor va a haber empresas que sí que se van a tener que plantear un cierre, y simplemente advertir y dejar aquí constancia, esto no vamos a entrar mucho más en el detalle, de que hay mecanismos para evitar el cierre de las empresas sin tener que llegar a lo que son los concursos de acreedores que tan famosos se hicieron con la crisis del año 2008, después de que esa ley del año 2003, que al final resultó no ser todo lo eficiente que se quería, puesto que muchos de los concursos que se presentaron, la gran mayoría, terminaron con la liquidación de las empresas, y desde luego no es el objetivo final de esa ley, que además ahora también pues os añado y os sumo que nuestro gobierno ha sido muy oportuno y acaba de sacar un texto refundido, puesto que aquella ley del año 2003 había estado sujeta a 30 modificaciones, y acaban de publicar ese texto refundido que, como digo, los profesionales entendemos que quizás no haya sido el momento más oportuno, pero bueno, que ahí también la tenemos para sumar un poquito más de estudio y un poquito más de no saber en qué vamos a terminar. Pero en cualquier caso, simplemente recordaros que sí que nosotros promovemos desde el Consejo que antes de llegar al concurso hay otras formas, como es llegar a un acuerdo de refinanciación en el caso de tener deuda con financieras, con bancos, es decir, vuestra actividad va bien y tenéis un problema financiero, tratar de llegar a un acuerdo con vuestras entidades financieras para hacer una financiación. Y en el caso de tener muchos acreedores a los que no podáis hacer pago, existe otro mecanismo, que es el del acuerdo extrajudicial de pagos con un mediador concursal, sin necesidad de llegar a un concurso, para tratar de llegar a acuerdos de quita y espera, sin necesidad, como digo, de meternos en un juzgado que al final sería mucho más costoso. Y luego hay otro tema muy interesante que se encuentra ahora mismo, por comentároslo también, y que puede afectar a las empresas y que creemos que se debería de acelerar. Hay una directiva europea de solvencia del año 2019 que se tenía que haber, que se tiene que transponer a nuestro ordenamiento jurídico antes de julio de 2017, y que al final lo que va a venir a desarrollar son alertas tempranas. Al final lo que nosotros pretendemos y lo que queremos es que las empresas detecten antes de que sea demasiado tarde, que es lo que también, repito, aunque la crisis fuera distinta, pero en el año 2008 eso tuvo mucho que ver. Nosotros incluso estamos pidiendo que las empresas estén obligadas a hacer un test de solvencia, porque creemos que eso pues aliviaría y sobre todo ayudaría mucho a predecir los problemas y poder poner las soluciones. En definitiva, yo lo que quería trasladaros era esta idea, porque además va en línea, repito, con lo que se está trabajando desde el Consejo para ayudar a las empresas que creemos que son vitales. Diagnosticar la situación real de las empresas, aprovechar medidas, ayudas y en caso de necesidad acogerse a los mecanismos. Y en cualquiera de los casos, pues yo sí que os diría que acudáis a profesionales. Muchas gracias, y esto es lo que quería trasladar y estamos aquí para
hablar lo que queráis. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu explicación y ojalá que muchas pequeñas empresas que son el perfil de nuestra provincia te hayan escuchado y aparte de haberte escuchado que te hagan caso, ¿no? Porque nosotros intentamos transmitir también a las empresas pequeñas que tienen que tomar medidas. Por desgracia, cuando se recurre a un economista, que soy una parte importantísima de la vida de las empresas, para que el buen funcionamiento de las empresas a nivel general y sobre todo de Almería, que somos pequeños, que cuando se recurre a un economista es porque ya se plantea un concurso, ya prácticamente no tiene solución. Hay que hacerlo con mucha antelación cuando tú todavía estás bien y cuando tienes posibilidad de tomar decisiones y cuando tienes todavía posibilidad de jugar con algunas cartas. Yo creo que es muy interesante todo lo que nos has dicho y que tenemos que empezar a cambiar también la palabra crisis, ERTE, ERES, paro, pérdidas, pues tenemos que empezar a cambiarlas por transformación digital, que tenemos que grabarla en nuestro subconsciente. Tenemos que también empezar a hablar de la palabra certidumbre, la simplificación administrativa, que todo el mundo, que tú lo has comentado también, la habéis comentado varios, es importantísimo y algo muy importante que reclamamos los empresarios en todos los foros, es seguridad jurídica. Es muy difícil, como yo siempre digo, el dinero es muy miedoso y si no le das seguridad y no le das tranquilidad, pues no se mueve. Se mantiene en su cueva esperando que el temporal pase y que el lobo que se lo puede comer se vaya. Entonces es importantísimo que empecemos a conjugar esos verbos y que empecemos a pensar que de esto vamos a salir sin lugar a dudas y ya está. Desde la Cámara de Comercio lo que queremos, estamos para eso, ¿no? Nuestra función es ayudar a las empresas. Quiero que vuestro colegio lo transmita, que cualquier tipo de ayuda que nosotros podamos hacer. Nosotros tenemos ahora mismo fondos que recibimos desde Europa que tenemos comprometidos con Europa, que podemos ayudar a muchos sectores y que podemos ayudar a muchas empresas. En el tema formación tenemos un programa por ahí que está funcionando muy bien, el PICE, que ayudamos a los pequeños, a los parados de menos de 30 años, que queremos ampliarlo porque hay parados de mucho más edades también, no solamente menores de 30 años. Y ahí estamos. Que contéis con la Cámara desde vuestro colegio y que sepáis que nos tenéis a vuestra entera disposición. Y eso es lo que quiero que transmitáis también. Muchísimas gracias y vamos a contestar, o vais a contestar más bien a todas las preguntas que nos quieran hacer todos los que se encuentran en este webinar. Gracias. Pues si te parece, presidente, vamos a ir pasando las primeras preguntas de Ramón Ruiz, que es vocal del Pleno de la Cámara por Cosentino. Y su pregunta es, ¿qué sector inmobiliario se recuperará más rápidamente? ¿Nueva vivienda o segunda mano? Quizá, Andrea, sea para ti directamente la pregunta. Ya. Pues van unidos, es que decir, van unidos porque hay mucha nueva vivienda que depende de que el comprador, es cuando ya es una vivienda un poquito más grande de espacio, ¿no? De que el comprador venda su vivienda actual. Entonces decir que la vivienda nueva va separada de la segunda vivienda son casos muy puntuales, ¿no? Pero yo creo que van a ir de la mano los dos sectores, ¿no? Los precios están muy ajustados, el coste de construcción está alto, no se puede bajar. La nueva vivienda, el margen de bajar precios prácticamente no existe. La segunda puede existir algo de margen, pero tampoco te creas, porque el mercado es el mercado, ¿no? A lo mejor estás hablando de viviendas más deterioradas, eso sí, como lo que es el coste de la rehabilitación ha subido, pues sí puede bajar algo el precio de la vivienda, puesto que al final el producto habitable tiene un precio más alto, ¿no? Pero ¿en cuál va a ir delante o detrás? Yo pienso que va a ir la dos de la mano. Tenemos otra pregunta de Pepe Plaza, de José Plaza, periodista de Canal Sur, que nos está acompañando esta mañana y en primer lugar os voy a trasladar un afectuoso saludo de su parte. Dice que le gustaría saber en qué medida las características diferenciadoras de la economía almeriense, basada en la agricultura y el turismo, puede suponer un freno o un acicate para la recuperación en comparación con otros territorios. Yo creo que esta pregunta también tiene a David, ¿no? Más para David, ¿no?
Vaya, pues anda que la ha hecho fácil. Bueno, efectivamente nuestras características diferenciadoras nos vinieron muy bien en la anterior crisis porque es verdad que nos habíamos especializado fuertemente en la construcción, pero teníamos tanto la agricultura como el turismo que respondieron de manera muy rápida. Ahora tenemos otra vez la industria de la agricultura, la agricultura y toda su industria por un lado, y la construcción por otro, perdón, y el turismo por otro, y tenemos uno de los que prácticamente no ha tenido efecto la pandemia y que probablemente incluso crezca a final de año, y el otro que ha sido el más afectado. Entonces, probablemente la clave aquí va a estar no tanto la agricultura, que creemos que va a comportarse como siempre se ha comportado y que va a seguir manteniendo un cierto ritmo. Aquí la clave va a estar en qué va a hacer el turismo. Si pensamos en las características del turismo provincial, nos damos cuenta que la mayor parte de nuestra demanda es de carácter nacional, lo cual nos viene bien, porque los traslados internacionales probablemente se van a ver muy mermados en esta campaña de verano. Por lo tanto, es muy posible que la mejoría del turismo a nivel provincial sea un poquito mejor que la que haya en el nivel general, pero yo no me atrevería a afirmarlo al 100%. Es decir, creo que la clave va a estar en cómo reacciona el turismo y la situación me invita a ser ligeramente optimista en ese sentido. Ana, esta es para ti, de Francisco Iglesias. ¿La obligación del impuesto de sociedades del 25 de julio sigue existiendo? Sí, sí, se pidió por parte de nuestro Consejo en reiteradas ocasiones que se pospusiera, puesto que, como todos sabéis, me imagino que sabéis, que la obligación, a ver, el plazo del impuesto sobre sociedades siempre está ligado a la aprobación de las cuentas anuales. En esta ocasión, con el estado de alarma, esos plazos habían quedado suspendidos y ya se han vuelto digamos, a reabrir. Pero ahora se da la casuística que las empresas pueden aprobar sus cuentas hasta finales de octubre y, sin embargo, sí que se mantiene la obligatoriedad del impuesto sobre sociedades. Lo único que, bueno, que las medidas que han dado es que te permiten, esto no me lo he estudiado porque no estaba preparado, pero sí que te dicen que presentes con las cuentas, digamos, realizadas, aunque no estén aprobadas, y que luego te dan la opción a corregir hasta noviembre. Pero bueno, que en fin, que no es desde luego lo mejor que puede ocurrir, porque a ver ahora si te equivocas para bien o para mal, ya estás dando pistas. Así que tratar de afinar en la medida de lo posible la cuenta de resultados, que es la base del impuesto sobre sociedades. La siguiente pregunta es para los tres, de Antonio Cambil, de Sistemas de Calor y vocal del Pleno de la Cámara. Y él plantea sobre ideas que puede haber sobre estrategias de futuro para el desarrollo económico de Almería. ¿Qué cambios veis que son necesarios para que dejemos de estar en cabeza de los niveles de paro? ¿David? Bueno, me vuelvo a tocar. Joder, me están tocando las fáciles, ¿eh? Esta es para David, es para los tres, pero bueno, yo creo que David puede arrancar, ¿no? Vale, no sé si darle las gracias a Antonio o luego tener una conversación con él. Bueno, a ver, como decía durante la charla, creo que como en todas las crisis hay cosas que van a cambiar de manera radical, ¿no? Y yo creo que Andrés, por ejemplo, al describir cómo puede cambiar la demanda de vivienda ha sido muy claro. De pronto nos hemos dado cuenta que podemos estar de nuevo 3-4 meses metidos en casa y no tener terraza o no tener unas buenas ventanas que nos permitan que entre luz, pues puede ser un problema. O que tengamos una escasez de metros cuadrados cuando hay niños chicos en la casa, pues también puede ser un problema. Y además, lo estaba comentando y me estaba acordando del caso de mi hermano. Mi hermano tiene una niña pequeña, vive en un piso muy pequeño, es muy céntrico, pero se han dado cuenta que necesitan una casa más grande. Entonces, esto está modificando. ¿Y qué cosas van a modificarse más? Pues yo creo que hay
una clara tendencia que ya venía, que ya la teníamos, pero que se ha acelerado mucho durante la pandemia, que es el tema de la digitalización. Es decir, la interrelación con nuestros clientes a través de redes sociales, bueno, de redes sociales, no, de nuevas tecnologías. Probablemente más que de nuevas tecnologías, directamente de teléfonos móviles, que es lo que todo el mundo llevamos a mano casi que las 24 horas del día, ¿no? Entonces, vamos a tener un cliente que va a preferir la comunicación en muchas ocasiones a través de estos instrumentos que no a través de la relación personal, porque ahora la relación personal se ha convertido en una amenaza. Hoy he tenido una reunión y ha venido una persona a darme la mano y me he sentido cohibido y digo, ostras, nunca me había pasado el no saber si dar la mano o no dar la mano, y esto me ha pasado ahora, ¿no? Pero es que ayer tenía una cosa con Canal Sur, vinieron a entrevistarme y claro, yo les estaba atendiendo con la mascarilla puesta y me dice la cámara, quítese la mascarilla, por favor. Son cosas que van a estar pesando en nuestra psique durante mucho tiempo y que van a hacer que cambiemos nuestros comportamientos. Por lo tanto, la distancia social y la vertiente tecnológica van a ser importantísimas. Tenemos que incorporar eso en nuestra estrategia, porque nuestros clientes van a estar ahí. Entonces, empeñarnos en que todo va a ser como antes me parece que es una equivocación. Y esto es muy importante, sobre todo por un sector que no hemos mencionado, pero me parece que es principal, que ya estaba viviendo una crisis importante, que es el comercio al por menor. El comercio al por menor, piensen que no solo es una de las de los digamos de los sectores más amplios de cualquier economía, sino que además define nuestras ciudades, define nuestro urbanismo. El tipo de ciudad europea y mediterránea es como es porque tiene a las tiendas a pie de calle, no la tiene concentrada en grandes superficies ni en grandes centros comerciales. Entonces, nuestros centros van a tener que repensarse, van a tener que redefinirse, porque el comercio se está repensando y redefiniendo. Y como añadido, otra cosa importante, la logística va a ganar un peso vital en todos los tejidos económicos, ¿no? Y porque va a hacer, sobre todo la entrega de última milla, el último kilómetro va a ser muy importante. Y ahí va a generarse mucho empleo, ahí va a generarse mucha capacidad y también va a tener que redefinirse cómo hacemos la comunicación entre las ciudades. No podemos meter todos los camiones dentro de las ciudades, sería un disparate, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos tienen que llevar a repensar no solo nuestras empresas, sino fijaros también el propio urbanismo de las ciudades, ¿no? Y creo que es un ejercicio que nos va a llevar mucho tiempo, pero que nos va a permitir generar muchas oportunidades de negocio y muchas oportunidades de espacio económico para nuevas actividades y nuevos empleos en los próximos años. Continuamos con la siguiente pregunta de Eduardo. No podemos identificar más que Eduardo, y su pregunta o su planteamiento es el siguiente. Dice que con la oleada de inversiones que tendrán que hacer los organismos estatales, priorizarán las inversiones para mejorar las comunicaciones entre la provincia con el resto de España, principalmente el corredor mediterráneo. ¿Será eso una prioridad? Para cualquiera, o para ti, David. No, es que son ámbitos más económicos, pero bueno, claro. Es decir que al final entendemos que eso es primordial y la inversión en infraestructuras públicas no debe de parar. Eso en cualquier economía yo creo que se sabe, y entonces entendemos que es primordial, y para la provincia de Almería lo sigue siendo como lo era antes de esta crisis. En cuyo caso, bueno, no sé si hay más que añadir o si queréis añadir vosotros, bueno, pero yo como perdóname, María Dolores, como este es mi sector y cuando me toca mi sector, pues ahí salto, porque llevo mucho peleado con el famoso AVE. Nosotros lo que reivindicamos hace mucho tiempo es el AVE que lo necesitamos tanto para el desarrollo de la provincia de Almería, ¿no? El que llegue el dichoso AVE ya que tanto nos han prometido que nadie nos ha cumplido. Y yo creo que es el momento justo. ¿Por qué ahora es el momento justo? Pues porque lo que hay que plantearse es no hacer que ningún gobierno se plantee hacer planes que ya los tuvimos, que no sirvieron absolutamente para nada. Hay muchas infraestructuras en este país que pueden ser muy productivas y muy necesarias. Y el AVE es uno de ellos, sin lugar a dudas. El AVE puede generar muchísimo empleo. El AVE puede generar muchísimo empleo, que es lo que necesitamos.
Y luego a futuro, pues una obra que va a generar mucha riqueza a una provincia y a una comarca entera, ¿no? Porque podríamos hablar de todo lo que es Murcia, Almería y gran parte de Granada, ¿no? Yo creo que ahí se tienen que centrar, en ese tipo de obras que ya están proyectadas, que están prácticamente casi en funcionamiento, y eso es lo que hay que potenciar. Ese tipo de obras, ahí vamos a matar, como decimos aquí, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a generar empleo y lo vamos a hacer en obras que son productivas y necesarias. Y por supuesto que tanto estamos reivindicando. O sea, le tenemos que buscar la vuelta a esto para que el AVE no se pare. Igual que decimos, el AVE es importantísimo. Y no hay que pensar ahora mismo en hacer macroproyectos para dividir entre territorios, historias de esas, que nosotros llevamos esperando el AVE mucho tiempo y hay otros territorios que lo tienen hace mucho más tiempo. Y lo que pedimos es eso. Vamos a ver si somos capaces nosotros desde la Cámara, sin lugar a dudas, con todos, con vosotros, con el colegio, con la clase política de nuestra provincia, con todas las administraciones, todos tenemos que estar convencidos de que eso es una infraestructura que necesitamos, junto con otras, sin lugar a dudas, la reivindicación del agua. El agua es importantísima, que tengamos agua, que no estemos siempre las inversiones con riego en agricultura y en turismo, porque no tenemos garantizado todavía el agua. Tenemos un déficit hídrico ahora mismo importantísimo. Por eso habéis tocado ese tema, que yo no tenía más remedio que saltar. Está mordiéndome la lengua, pero digo, como me hablen de ave, ya la salto. Muchísimas gracias. Sí. María Dolores, perdóname. Nada, en absoluto. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, por supuesto. Quiero, porque además, aprovechando lo que ha dicho Jerónimo, ¿no? Creo que es vital para la provincia de Almería mejorar las comunicaciones en todos los ámbitos, no solo en el AVE. Creo que la salida de mercancías por ferrocarril también debería ser una prioridad para nosotros. Creo que deberíamos mejorar también la comunicación vía aérea. Pero dicho esto, quiero que nos demos cuenta de que estamos planteando un escenario en el que los ingresos públicos van a reducirse de manera importante, el gasto público va a aumentarse también de manera importante, la deuda pública, Ana no ha dicho la cifra, pero estamos moviéndonos en el entorno del 120%. Y esa deuda hay que pagarla, que no se nos olvide y que probablemente la tendrán que pagar nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que eso va a significar que la pelea por cada euro en inversión pública va a ser brutal. Y que oponemos, si me perdonáis el símil, una pistola en la sien de nuestros políticos para que presionen para conseguir que esos euros vengan aquí, o no vamos a tener nada. O sea, el coste de oportunidad de cada euro de inversión pública es elevadísimo ahora mismo. Entonces, o presionamos o olvidarnos, porque obviamente allí donde se presione más y allí donde haya más capacidad, lo van a conseguir, y evidentemente eso va a ir en detrimento del resto. Totalmente de acuerdo, David. Yo creo que hay una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta. Es que tiene un retorno para la administración, todo lo que es obra pública, de más del 60%. Es el retorno que tiene ese gasto. Ese gasto tiene un retorno de más del 60% para la administración. Y como tú habías dicho, nosotros desde la Cámara lo vamos a intentar hacer y vamos a necesitar el apoyo de todos, absolutamente de todos. Si no conseguimos estar unidos, lo vamos a tener mucho más difícil. Por eso ahí es una pelea que tenemos que llevar todos para adelante. O sea, el dinero está justo, está muy escaso, más que antes, y tenemos alguna parte de nuestro gobierno, hay que decirlo así, yo me gusta ser claro, que no es su prioridad. No es su prioridad el gasto público y mucho menos en infraestructura, y tenemos que convencerlos de que eso no es así. ¿Vale? Gracias. No hay más preguntas. Sin embargo, Joaquín Salvador de Jarquí me ha dejado encargada de trasladarle a Andrés Montiel algunas cuestiones que más que preguntas creo que son reflexiones de cara al futuro del sector. Me la ha hecho por WhatsApp y os la traslado porque él se tenía que marchar. Él pone sobre la mesa pues, el tema de la seguridad jurídica en vuestro sector, la reforma en curso de la LOE, el impulso a las entidades urbanísticas colaboradores, cómo se puede impulsar la vivienda de protección oficial. Es más bien una serie de ideas que lanza al aire de temas que tiene pendiente el sector para poder seguir afrontando los retos. Andrés. Sí, nosotros a través de la Asociación de Promotores, de la que formamos parte, se han hecho una serie de reclamaciones o está la nueva LOE en marcha,
y están teniendo también web de estas y tal, en relación a cosas que pensamos que hay que modificar de la actual LOE, ¿no? Y estamos teniendo que sí, verás, se nos está escuchando, ¿no? Esperemos que luego quede plasmado en el texto definitivo de la ley, pero sí en cuanto a lo que es el reducir la burocracia, el facilitar los plazos, el que ciertas autorizaciones o ciertos informes tengan un plazo limitado, un plazo para producirse y que no paralicen lo que es el planeamiento urbanístico, ¿no? El gran problema del planeamiento urbanístico tiene todo tipo de zancadillas y es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Con respecto al agente urbanizador, es un elemento que siempre ha estado en el plan general de ordenación urbana, también ya existía, es verdad que se ha utilizado muy poco, aquí se ha utilizado muy bien la Junta de Compensación y en Valencia se ha utilizado más la figura del agente urbanizador, pero siempre ha existido esa posibilidad y hemos convivido con ellos y de hecho suena en Cañada 08 llegó a aparecer un agente urbanizador y luego lo que fuera no le interesó y no siguió para adelante, ¿no? Pero sí, no es nada nuevo, es algo que siempre ha estado ahí. Y ya no sé yo el resto. Yo quería hacer referencia, me acordaba yo yendo a Jerónimo Parra, de Diego Martínez Cano cuando ramaba en la isla de Almería, ¿no? Y dice, esto es una isla, estamos separados del resto. Y hay que luchar para evitarlo, ¿no? Y entonces, por ahí la isla de Almería, y sí es verdad que siempre ha sido una lucha y sigue siendo de la Cámara de Comercio por mejorar la infraestructura. Yo sé que han hecho informes de seguimiento de publicaciones en el BOE, de gastos que se iban a hacer anualmente, que luego, aunque estuvieran presupuestados en el BOE, no se llevan a cabo, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que hay una investigación y un estudio pormenorizado y siempre lo habéis hecho saber. Y es lo que hay que luchar por las dos cosas, ¿no? Tanto como que se incluyan los presupuestos, como que luego se lleven a cabo, porque no te sirve nada que los presupuestos se pongan si luego el funcionario que le corresponde decir, este sí, no tira para adelante, ¿no? O sea, hay que estar muy encima y es una labor que yo agradezco y sé que la Cámara de Comercio está bien. Pues no hay ninguna pregunta más, aunque sí hay una más que era para el presidente, pero que se ha respondido por el chat el director general de la Cámara, porque era más a nivel técnico sobre si cualquier empresa podía acceder a la ayuda y a la subvención desde los programas de las cámaras, que se había dirigido al presidente, pero el director general está en el chat y ya le ha contestado, con lo cual pues, la pregunta está... Con lo fácil que era, María Dolores. Con lo fácil que era contestarla, ¿eh? Pues Víctor, para una que es fácil, para una que me había tocado fácil, me la changa Víctor. Bueno, pues ya está. La Cámara representamos a todas las empresas de Almería, absolutamente a todas. No necesitan estar inscritas a nada. Contestada. Eso es, muy buena matización. Pues no hay ninguna pregunta más en el chat y estamos, yo creo, en la hora más o menos prevista de terminación que habíamos hablado, 1:15 o así. Y, presidente, decana, tenéis la palabra. ¿Voy yo? No, yo de verdad agradeceros, como hemos dicho, esta oportunidad. Yo creo que esto es muy positivo. Solo quiero añadir en plan anecdótico, y como ha salido lo de la isla y lo del AVE, que también se ha dicho que en Almería el impacto del COVID ha sido menor por esa consideración que tenemos como isla y por no tener AVE. Así que bueno, nos tomaremos eso desde una forma con un poquito más de humor, pero es verdad que tenemos que seguir luchando por todos los operadores económicos, las instituciones, que bueno, que en la medida de lo posible, pues que estemos para sumar y poder salir cuanto antes de esta situación, que yo creo que Almería va a estar ahí. Tenemos nuestra agricultura, nuestros sectores que están luchando por esta desescalada, que al final ha sido el punto de equilibrio, ¿no? Después de ese parón, afortunadamente nos han dejado empezar a trabajar otra vez y yo creo que eso es bueno. Y estamos resurgiendo. Así que gracias otra vez por permitirnos estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también. Muchísimas gracias, Ana, decana. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Andrés, por este rato tan bueno. Yo porque no nos queda otra, porque hay que hacerlo así, que he estado en bastantes videoconferencias y webinar,
pues este ha sido uno de los que más me he entretenido y no soy pelota, ¿eh? Lo digo porque lo siento. Ha sido muy interesante todo. Gracias también a todos los que han participado, a todos los compañeros del Pleno de la Cámara que han estado ahí, gente que se ha interesado. Gracias y, bueno, abierto a que el próximo lo hagamos de forma presencial, con la sala llena y que nos podamos ya sin miedo, David, darnos la mano por lo menos. Yo soy mucho de abrazo y de mano y entonces pues me cuesta retraerme, ¿eh? Yo soy latino auténtico y me cuesta mucho hacerme las referencias como los chinos y todas esas cosas, lo dejo para ellos. Sí, no te imaginas el mono de abrazos que tengo. Eso me pasa a mí, David. Yo estoy igual que tú, lo estoy pasando mal porque seguramente yo hubiera sido uno de los que te hubiera alargado la mano y te hubiera dejado dudando. Porque me cuesta no darle un abrazo a la gente y sobre todo a la gente que aprecio. Muchísimas gracias de nuevo, hemos terminado en plazo, lo hemos hecho todo muy bien, muy entretenido, muy, muy interesante todo lo que había hablado todo y ya está, y para adelante. En cuanto al AVE, pues todos, tenemos que ser todos. En la Cámara, yo como presidente de la Cámara, no tengáis ninguna duda, de que voy a ir a muerte. Sí, señor. Sé que me va a costar mucho pelearme con mucha gente porque no todo el mundo... Ya lo sé, ¿qué os voy a contar? Cuando las administraciones reclaman, cuando no gobiernan, reclaman ellos y cuando gobiernan no lo ven tan justo que se reclamen. Pero bueno, así es, la política es así. Y tenemos que jugar, como decimos en mi pueblo, con estos bueyes nos toca arar ahora y hay que arar con todos los que nos tocan en cada momento. Muchas gracias y a disfrutar y a pasarlo bien. ¿Vale? Vamos a disfrutar de este sol y de esta playa que tenemos tan magnífica. Gracias, un abrazo. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Buena semana. Eso. David, ¿qué tal? Espérate que no te oigo. Muy bien. Bien, ¿no? Sí, oye, ¿se ha oído el ruido de fondo? En algún momento he oído algún ruidillo, pero no sabía de quién era tampoco. Claro, es que estamos ya casi todos aquí y claro, gente hablando por teléfono. No, pero no ha habido ninguna. Vale. De esas. Aquí Pepe Plaza ya estábamos diciendo que yo guapo está con la barba. El Pepe Plaza. Que Joaquín viene siempre la barba. Pues estoy pensando en quitármela ya porque ya me empieza a picar. Sí, bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, que nada, había estado viendo. Ha habido un momento que ha habido 40 y tantas personas conectadas, ¿eh? O sea, ¿Cuántas dices? Sí, 40 y tantas. Sí, yo he calculado, bueno, yo he visto en un momento dado, hay apuntado 41. Está bien. Sí. Hombre, podríamos haber hecho 100 en otra circunstancia y en otra fecha que no hubiera habido una coincidencia de tantas cosas, seguramente. Pero bueno, eso es buena señal, María Dolores, eso que estamos volviendo a la normalidad. Tenemos mucha competencia. Claro. Eso que estamos volviendo a la normalidad. También te digo una cosa, tenemos algunos seminarios online que tenemos a lo mejor 90 inscritos y a la hora de conectarse la tasa de caída es muy grande, Sí. Y luego a lo mejor se conectan 50, ¿no? Entonces, pero ya me he dejado por el camino 40, ¿no? Entonces, hombre, sobre todo si es gratuito. Más vale la calidad que la cantidad, ¿no? Muy bien. Tenemos un mensaje, ¿no? Un poco de optimismo y... Sí, otra visión, yo creo, porque no es lo mismo verlo cuando estás dentro que cuando estás con perspectiva desde fuera, ¿no? Aunque tú, Andrés, no sé cómo lo ves, desde dentro y desde fuera. No, mira la perspectiva que tengo detrás con la piscina. Ya. Te ha faltado poner última vivienda a la venta. Aumento del sureste. Bueno, pues nada. Aquí José Manuel Sierra dice enhorabuena a la Cámara y a nuestro colegio profesional. Lo he visto. Sí, lo has visto, ¿no? Sí. Bueno, están las dos partes, la Cámara y el colegio. Claro, se está dando la enhorabuena 2 veces. Bueno, sí, pues muchísimas gracias. Venga. Bueno, pues Hasta venga, luego. que tengáis buena semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.